Leonardo Fabio Giraldo Vargas. Profe, presente, ¿cómo le va? Bien, Leo, ¿usted cómo va, mijo? ¿Qué ha hecho? Bien, profe, gracias a Dios. Me alegra mucho. Jenny Carolina Hoyos. No, profe, buenas tardes, presente. Hola, Carolina, ¿cómo le ha ido? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Bueno, muy bien, muchas gracias. Dios le pague. Claudia Patricia Hurtado. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Claudia, ¿cómo va? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias, profe. ¿Usted? ¿Mejorando las cosas o no? Gracias a Dios, sí, profe. Muchas Ah, gracias por preguntar. Bueno, está muy bien, eso está muy bien así. Que bueno, me alegra mucho. Ashley Joana Marín. Muchas gracias. Presente, profe, ¿cómo está? Bien, Ashley, ¿qué ha hecho? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Marta Doris Muñoz, si nos puede responder o nos habla por el chat. Todo querido, profe, presente, buenas tardes. Bueno, Marta, está bien, buenas tardes. Estoy muy atento a lo que me escribió por el chat. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Muy bien, a usted muchas gracias. Juan David Osorio. ¿Juan David está por aquí o no? Presente, profe. Ah, yo pensé que no estaba. No lo había visto entrar, hombre, Juan David. Bienvenido, mijo. Presente. Muchas gracias. Cristian Andrés Palacio. Yo, profe. ¿Qué más, Cristian? ¿Cómo va? ¿Bien o no? Bien, señor, usted. Muy bien, muchas gracias. John Freddy Pescador. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Presente por acá. María John Freddy, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Clara Isabel Ramírez. Presente, profe. Hola, ñorita. Buenas tardes. Buenas tardes. Oscar Eduardo Rodríguez Quintero. Ahí está por el chat este muchacho. Gracias, Oscar, bienvenido. Estefanía Salazar Chito. Presente, profe, buenas tardes. Hola, ñorita, ¿cómo vamos? Lina María Urrea. Bien, gracias, profe. Bueno, me alegra mucho, Estefanía, qué bueno. Lina María Urrea. Oiga, Lina, no le conocí la voz en este seminario a usted, ¿no? No me dio el gusto, ¿no? No arreglo este micrófono, usted sí es muy horrible. Ay, María. Está muy bien. Daniela Valencia. Hola, profe. Daniela, la llamé, mira que la llamé. Yo hoy en lista. Ya apareció en la lista. El último día a última hora, Sí. ¿no? Por fin. No, pero no he faltado ninguna clase. Ahorita me recuerda para No me vaya a ponerle... poner mal. Sí, hágale. Ahorita me recuerda para poner la asistencia todos los días. ¿Vale? Listo, profe. Vale, gracias. Y está bien, a usted, Daniela. Lina Marcela Villa. Muy bien, Lina. Bienvenidos entonces todos. ¿Sí? Entonces, hemos terminado aquí nuestro pendiente. Vamos entonces a iniciar con el tema del impuesto diferido. Muy bien, muchachos. Expectativas con esto, muchachos. Pregunta, ¿se ha cumplido la expectativa de ustedes durante el seminario o no? Sí, señor, la verdad sí. Comparto la opinión, de verdad que sí se han llenado la expectativa. Qué bueno, la universidad lo que ha querido es hacer un curso corto, que sea fácil, de fácil comprensión. También que el requisito no sea como tan complejo como ha sido en años anteriores. La idea es como facilitar un poco más como para que los estudiantes puedan llenar ese requisito para poderse graduar. Eso es lo que ha querido la universidad, hacer un poco más ágil, hacerlo no solamente ágil en cuanto a la presentación y el dinamismo del seminario como tal, sino también mucho más ágil en el sentido de que sea en una semana, y en una semana salimos de todo el problema. Eso es lo que hemos querido. Entonces,
digamos que de una u otra manera, personalmente siento que el cambio sí es mucho, ¿por qué, muchachos? Mire, la intensidad horaria es un poco más, pero también al hacer el seminario así condensado en una semana, digamos que uno tiene un mejor ritmo para comprender las cosas. El tema y la debilidad que yo veo, ¿cuál es? Muchachos, les toca a ustedes estudiar mucho. No sé si tuvieron la oportunidad de darle una ojeadita al regalo que les dejamos en la plataforma el día de ayer. ¿Ya han visto algo o no han visto nada? Sí, profe, súper bueno. Muchos ejemplos. ¿Qué alcanzó a ver de ahí, Leo? Y van de sencillas a complicadas. Sí, mijo. Lo de la medición inicial y posterior, por el principio nomás, pero sí, es muy práctico. Listo, la verdad es que en el tema de medición inicial, cuando tenemos el tiempo suficiente, yo generalmente en ese punto hago varios ejercicios para que se comprenda pues todos los sistemas que hay de medición. Obviamente el tiempo aquí no nos da, entonces ese pendiente le queda a ustedes, muchachos. Les queda para que ustedes allá lo validen, rayen el tema, traten de sacarle como el mayor provecho al obsequio que les hicimos. Créanme que es un libro que yo guardo muy celosamente. Como les decía hace una semana, lo tengo impreso. Porque a veces se cansa uno con este equipo, entonces uno va a ir, lee un ratico y pasar las hojitas. También le recuerda a uno la historia. Ay, cómo era de uno sentarse a leer un libro. Muy bacano. Ya lo lees uno de estas pantallas y se cansa un poquito más uno de los ojitos, pero bueno, hay que adaptarse a la tecnología. Muy bien. Los demás, ¿algún comentario del seminario, algún comentario de lo que hemos hecho? Profe, sí, me parece muy práctico, sí es una modalidad pues como más asequible para uno pues poderse graduar. Eh, lo que le dije pues al principio, me parece muy chévere haberlo visto con usted, de verdad que comparte material que uno puede estudiar y aprender mucho. Chévere la metodología de hacer los ejemplos, es lo mejor para uno aprender. Y profe, nada, sí es muy cortico el tiempo, quisiera pues personalmente poder compartir mucho más, pero bueno, profe, igual la idea es que vamos a apoyarnos en usted en cualquier momento que lo necesitemos. Adelante, cuando tengan a bien compartir cualquier inquietud que tengan, créanme que si está en mis manos la respuesta, con mucho gusto estaré ahí. Si no está en mis manos, buscamos quién nos pueda ayudar con eso, ¿sí? Alguna vez un amigo en Manizales, una empresa de transporte de allá, donde yo fui revisor fiscal hace algunos años, me decía, es que uno tiene que tener una persona a quien le consulte, y es verdad, todos tenemos que tener una persona a quien le consultamos. Yo particularmente tengo dos personitas a las que les consulto muchos temas, y entonces esto es como una cadena. A usted le consulta a unas personas, usted le consulta a otras, y a quien le consulta esa otra persona, pues es como una escala pues, hacia arriba. Y si uno hace una buena escala, un buen escalamiento de consultas, ahí tiene con el tiempo un equipo que lo va a respaldar a uno, porque uno no se las sabe todas, muchachos. Esto cambia a una velocidad increíble. Y además de cambiar a una velocidad increíble, también permite que muchos conocimientos que uno tiene lo refuerza con otras personas y con otras cosas. Por eso es que la academia a mí me llama tanto la atención, porque es que definitivamente cada vez que uno hace un curso, repasa las cosas, vuelve y mira ejemplos distintos y dice, ve, mira, en este ejemplo yo no había visto esto, no había visto esta otra situación que acá, entonces eso es lo enriquecedor del tema. Muy bien. Entonces, arranquemos a lo que venimos, ¿les parece? Sin más preámbulos, ¿vale? Muchachos, vamos a arrancar entonces el tema del impuesto diferido, que realmente la norma internacional no lo llama así, la norma internacional lo llama impuesto a las ganancias, ¿cierto? ¿Alguien me quiere compartir qué entiende por impuesto a las ganancias? Nadie quiere compartir, si ustedes cómo son.
Y eso pues ya terminando el seminario. ¿Qué es el impuesto a las ganancias? ¿O está muy temprano? Los escucho o las escucho. Profe, eso es el impuesto que se aplica sobre los ingresos que reciben o perciben las personas o empresas, o cualquier entidad como tal. Es un medio de recaudación desde el Estado. Sí, muy bien. Las tarifas de este año, ¿cuáles son? ¿Recuerda, John Freddy? No la tengo clara, profe, qué pena ahí sí se me escapa. Tranquilo, no me preocupe, ¿alguien más me quiere ayudar? ¿Recuerdan el tema de las tarifas para este año? ¿Cuáles son? Cualquiera Asli Marín, por ejemplo. Asli, ¿te acuerdas? Asli se desmayó. Juan David, ayuda a Asli, hermano, que se nos desmayó. Juan también se desmayó. Oiga, ¿qué pasó? Profe, no es el 31%. Vamos con Se el... desmayaron todos. Sí, cierto, Leo, todo un desmayó. Vamos 32. para... ¿Cómo, Leo? El 32%. Muy bien, el 32 para este año, muy bien. Para el año pasado el 33, hoy 32, luego 31. Pero además del impuesto de renta, hay un impuesto complementario, ¿cierto? ¿Cuál es? El del patrimonio, profe, creo que es. ¿Es el del patrimonio? Es impuesto de renta. ¿Cómo se llama el impuesto? ¿Impuesto de renta y qué? Y complementario. ¿Cuál es el complementario? El de ganancias ocasionales, ¿no? De patrimonio. No, digamos que el patrimonio es otro diferente, Leo. Porque el que vamos a mirar hoy acá es el impuesto que tiene que ver directamente con los ingresos, como advertía John Freddy hace un momento. Porque del ingreso se depura y al final queda un valor residual que se llama utilidad o pérdida del ejercicio. Y sobre ese valor se calcula el impuesto de renta, ¿cierto? Pero hay algunos ingresos que no cumplen condiciones para ser impuesto de renta. Y son ingresos que se perciben por cosas diferentes. Ese impuesto es llamado normalmente ganancias ocasionales. ¿Las ganancias ocasionales qué es? ¿O qué lo constituyen? Lo constituyen todos aquellos ingresos que son susceptibles de incrementar el patrimonio de la persona natural o jurídica, pero que además de eso son ingresos que no están dentro del giro ordinario del negocio y obedece a cosas muy puntuales como cuáles. Si usted vende un bien y el bien lo tuvo por más de 2 años, esa utilidad que le dio ese bien, hay que hacerle un tratamiento tributario distinto. Y eso paga una renta del 10%, no paga una renta del 33%, ¿cierto? Pero además de ese impuesto que hay ahí, de ese impuesto cuando usted vende y se gana tiene un ingresito adicional en una propiedad, también hay otros impuestos sobre otros factores, ¿como cuáles? Me gané una rifa, una herencia. Ese tipo de ingresos que hay ahí son susceptibles de incrementar el patrimonio y son ingresos que no tienen que ver directamente con la actividad productora de renta de la persona natural o jurídica, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, hoy vamos a validar que cuando yo voy a liquidar los impuestos, voy a tener en cuenta, muy en cuenta, lo que acabamos de advertir. Voy a tener en cuenta un impuesto que se puede dar por ganancias ocasionales y un impuesto que se puede dar por renta ordinaria. De eso vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, entonces arranquemos con la presentación oficial. Ahí me están viendo todo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, bueno, muy bien. Señor, Listo, muy ¿me está bien. grabando? Venga, yo miro. Yo puse a grabar hace un rato, me decía que se haya agarrado esto. Sí, está grabando. Y esta clase sí me interesa mucho grabarla, muchachos. Porque Qué es buena que pregunta, Cristian.
Porque es que además de compartirlo esto a ustedes, me va a servir mucho para las charlas que dictamos por ahí en otros lugares, porque este tema es un tema de los que más preguntan, entonces me puedo reforzar en el videito que estamos haciendo el día de hoy, ahí lo voy a usar para varios frentes. Muchachos, un paréntesis. El próximo 18 de julio vamos a tener una conferencia, 17 y 18 de julio, los 2 días, vamos a tener un par de conferencias en las cuales vamos a abordar 2 temas de suma importancia. El 17, una conferencia desde las 6 de la tarde, perdón, hasta las 10 de la noche, 9:30, 10 de la noche, la va a dictar el doctor Hernando Montañez. Es una conferencia sobre el régimen simple de tributación. Digamos que él en ese tema de régimen simple de tributación nos ha aclarado muchísimas cosas. Él es una persona que tiene un conocimiento bastante bueno. Lo tuvimos como alumno en la universidad. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de sentarse al lado de este señor. Para los que no lo conocen, el doctor Hernando Montañez es una persona que trabaja directamente con la DIAN en el área de atención al contribuyente. Y yo pensaría, por la experiencia que tengo y las veces que voy a la DIAN, con los casos que uno a veces va y pregunta, es la persona que más conoce de todo el tema tributario en la DIAN en Pereira, en la DIAN en Risaralda. Yo lo califico de esa manera, o sea que tenemos una persona de unos quilates bastante grandes que nos va a acompañar ese día. Y al día siguiente les hacemos una invitación también a ustedes para una conferencia de renta de personas naturales, ya que a partir de la segunda semana de agosto empiezan vencimientos de renta de personas naturales. O sea, muchachos, estamos a un poquito más de un mes de arrancar vencimiento de personas naturales. Entonces, quien quiera actualizarse, lo esperamos allá ese día. Arrancamos 6 de la tarde hasta, 1 de la tarde, se vamos más temprano, desde 1 de la tarde más o menos hasta las 5:30, 6 de la tarde más o menos. Esa segunda conferencia la va a dictar un señor que se llama Jorge Iván Buitrago Reynosa. Entonces, ahí les dejamos extendidas el par de conferencias. Ahora más tarde les voy a compartir al WhatsApp del grupo de nosotros, les voy a compartir el flyer que se sacó para que lo conozcan, y si están interesados, pues ahí están como todos los datos de contacto y demás. Ahí hice publicidad con ustedes, muchachos. Qué pena, pues es la cuña, pero es necesario pues aprovechar estos espacios para difundir toda esa información que ahí todos de una u otra manera nos vamos a beneficiar. Listo, ahí en este momento les estoy dejando en el chat la información para que ustedes la puedan visualizar. Sigamos con nuestro tema, ¿les parece? Entonces lo que nos trae hoy principalmente acá es mirar este tema de impuesto a las ganancias. Para hablar del impuesto a las ganancias, como estábamos diciendo hace un momento, es necesario que aclaremos varias definiciones básicas. ¿Como cuáles? Desde el punto de vista contable, se habla de utilidades, o se habla de excedentes, o se habla de ganancias. En el sector solidario se habla de excedentes, es decir, una cooperativa, una fundación, una asociación, una propiedad horizontal, tienen excedentes en sus estados financieros, no tienen utilidades. ¿Por qué tienen excedentes? Porque este tipo de instituciones tienen un presupuesto anual de gastos y sobre eso tienen que ir a recoger unos dineros. Y esos dineros son para suplir esas necesidades. En estas entidades no hay lucro, se supone que no hay lucro, entonces por esa razón estas entidades no manejan el tema de utilidad o ganancia, manejan el tema de excedente. Pero las demás instituciones, las demás empresas, como las empresas que ustedes conocen, donde la mayoría de ustedes trabajan, son empresas que perciben lucro. Esas empresas que perciben lucro tienen en su estado de resultados, al final, lo que les queda en favor o en contra, y es una utilidad o una pérdida. Ahí es como nos queda pues ese tema. Muy bien. Ahora, la ganancia o pérdida fiscal es la que se calcula según las normas tributarias. ¿Por qué hacemos esa claridad aquí, muchachos? Porque usted contablemente, vamos a hacer un peje muy corto aquí mentalmente. Vamos a decir, yo vendo zapatos. ¿Cuántos zapatos vendió? Este mes vendí 10 pares de zapatos.
¿Cuánto fue el ingreso suyo por los 10 pares de zapatos? No, fueron, diga usted, 500.000 pesos a 50 pares de zapatos. 500.000 pesos. Pero a mí esos zapatos me costaron 400.000. Tengo un ingreso de 500.000 menos un costo de 400.000. Mi utilidad son 100.000, contablemente, ¿cierto? Contablemente. Fiscalmente, ¿qué pasa? Dicen que las matemáticas son exactas, pero cuando uno llega a tributaria, dice, no son tan exactas, hay algunas vertientes. Entonces aquí uno dice, usted pagó los 400.000 pesos que le costó esos zapatos. Sí, claro. ¿Le dieron factura? No, no me dieron factura. Ah, era el régimen simplificado. Sí, sí, era el régimen simplificado. ¿Usted le hizo retención a la fuente? No. Si no le hizo retención a la fuente, a pesar de usted decir, asegurar y tener un soporte de que usted pagó los 400.000 pesos y le entregó una factura, pero no le hizo retención a la fuente, el Estado le va a decir, a mí me da mucha pena con usted. Yo esa factura del costo no se la voy a valer. Entonces, para mí, para el Estado, mi utilidad no son 100.000, son los 500.000, porque son 500.000 y le desconozco todos los costos y gastos de la operación. Por consiguiente, en ese punto hay una gran diferencia entre la utilidad contable y la utilidad fiscal. Me hice entender con ese primer concepto, muchachos, la diferencia tan grande que hay ahí. El incumplir una norma tributaria lo lleva a uno a pagar impuestos muchísimo más grandes. Es muy delicado el tema, muchachos, es muy delicado. Y ahí es donde uno como contador tiene que volverse muy fuerte. ¿Muy fuerte para qué? Para que cuando le consulten a uno, cuando uno tenga una empresa que está asesorando, digamos que pueda responder con el conocimiento y con la certeza de que las cosas son de la manera como uno está mencionándolas, porque conoce pues del tema. Muy bien. Segundo concepto, el gasto o el ingreso por impuesto. ¿Qué es el gasto o el ingreso por impuesto? Es el valor que se incluye al determinar la ganancia neta, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. Se los voy a poner en español. Definitivamente las normas internacionales son un poco complejas. Hasta para leerlas la diapositiva es compleja. Miren, ¿a qué se refiere el gasto o el ingreso por impuesto? Resulta que si yo contablemente tuviera una utilidad de 100 y todo lo tengo bien, entonces fiscalmente me da lo mismo, los mismos 100, yo tengo que pagar un impuesto de renta en Colombia que es del 32% este año, como lo acaba de decir Leonardo y lo estaba notificando también John Fred hace un momento. Entonces, de esos 100, yo tendría que pagar 32 de impuesto. De esos 100.000 que me gané, pagaría 32.000 de impuesto. A eso se refiere esa presentación que hay. El gasto o el ingreso por impuesto para el Estado. Entonces el Estado dice, yo tengo un ingreso si usted tiene utilidad. Si usted no tiene utilidad, pues yo no tengo ningún ingreso. Y para la empresa, ¿qué es eso? Ese impuesto que paga es un gasto. Mire que usted lo contabiliza en la cuenta 54. Lo que pasa es que ese gasto por impuesto no es deducible de renta. ¿Sí? El tercer concepto, que yo creo que usted lo tiene más claro que yo, es el impuesto corriente. El impuesto corriente básicamente ¿de qué se trata? La tarifa que el Estado va a percibir por las utilidades que va a liquidar cada una de las sociedades que hay en el país o los ingresos después de depurar con rentas exentas y demás de las personas naturales. Eso se lleva a una tabla y para eso se hace la depuración y se saca el impuesto correspondiente. Es el valor a pagar o a recuperar por impuesto de ganancias fiscales. ¿Estamos claros hasta ahí o alguna pregunta? Geraldine, buenas tardes. Por aquí la estoy viendo en el chat. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a explicar dos conceptos que son un poco enredados en la diapositiva, pero que ahora que hagamos un ejercicio, que esa es la idea, que hagamos un pequeño ejercicio para que nos quede bien claro el tema, y en ese ejercicio logremos como aplicar todo lo que me está diciendo aquí esta norma. Entonces, mire, dice lo siguiente. En el impuesto a las ganancias. Pasivo por impuesto diferido o activo por impuesto diferido. ¿Sí? Voy a leer textualmente como está ahí. Dice, pasivo por impuesto diferido. El que se espera pagar en periodos futuros por diferencias temporarias. ¿Quedó claro, sí o no? ¿Está claro o no? Cristian, ¿cómo la vio? Pero podría repetirme eso, pero bueno.
Pero en castellano. Por un ejemplo. Enredado, ¿sí o no, hermano? Sí, por un ejemplo. Oiga, no. Donde los ponga yo a leer, ustedes están normal, que pensaba se los ponía a leerlos ahorita en la norma, dije no. Más bien, venga, yo me voy de una vez más bien con la presentación, porque si la presentación es pesadita, nadie se leyendo la norma, no, se enredan peor. Entonces, voy a seguir con las definiciones, repito, están un poco enredadas, pero con el ejercicio le prometo que nos va a quedar claro, ¿sí? Activo por impuesto diferido. El activo por impuesto diferido, en el Estado dice, es el que la empresa espera recuperar en periodos futuros porque hay diferencias temporarias o deducibles, o hay compensación de pérdidas fiscales, o hay compensación de créditos fiscales que no se han utilizado. Ahora revisamos el tema más en detalle. Voy a terminar las definiciones. Y hay una definición muy importante, de hecho debía haber empezado como con esa, que son diferencias temporarias. ¿A qué se refieren las diferencias temporales? Bueno, recordemos que una diferencia es que, mire, usted contablemente lleva un valor y fiscalmente lleva otro. ¿Estamos claros en eso, muchachos? Les voy a poner un ejemplo bien clásico para que nos comprendamos. Una diferencia contable y fiscal, el 4 por 1000. El GMF, el gravamen a los movimientos financieros. ¿Por qué ese 4 por 1000 es una diferencia? No temporaria, ojo, es una diferencia. ¿Qué pasa? Usted contablemente va y lleva a su estado de resultados un gasto por allá en la 5305 y dice, el 4 por 1000 del año, ¿cuánto pago de 4 por 1000? El banco me descontó 10 millones de pesos. Ah, bueno. Fiscalmente, ¿cuánto me puedo yo descontar en la declaración de renta? Leo, ¿sabes cómo para usted? El 50%. El 50%. El 50%. Muy bien, correcto. Muy bien. Entonces, miren, ¿a qué se refiere esto? Yo contablemente tengo un valor, pero fiscalmente tengo otro. Hay una diferencia, ¿cierto? ¿Qué pasa? En algún momento en el tiempo yo voy a poderme descontar más del 50% del 4 por 1000 o nunca me lo puedo descontar. Solo el 50%. ¿Ustedes qué dicen? Silencio en la sala. Solo el 50, profe. ¿Cómo Puede veo? ser más. Sí, hasta donde sabemos solamente el 50%. No puedo decir más. Y de pronto el próximo año puede deducirse el pedacito que no se dedujo este año, ¿o no? Yo diría que no, porque son vigencias anteriores. Es correcto. Sí. En el 4 por 1000 usted se puede descontar este año el 50% y el otro 50% usted lo pierde. Usted no lo puede descontar nunca, ni ahora ni más adelante. ¿Está claro eso? Eso es una diferencia permanente. Es decir, en el tiempo nunca van a ser iguales. Siempre va a ser el Estado le va a decir, venga, de eso se descuenta únicamente la mitad, la otra mitad no. ¿Listo? ¿Está claro eso? Diferencia permanente. Esa es una diferencia permanente. Vamos a mirar una diferencia temporal. Una diferencia temporaria. Las diferencias temporarias surgen sobre todo cuando la norma fiscal dice una cosa y la norma en NIF dice otra. Vamos a hacer memoria de lo que hicimos desde la semana pasada. Hace 8 días, justamente 8 días, a esta hora, no me un poquito más tardecito, empezamos a hablar de políticas contables. ¿Recuerdas esa clase? Tengo un video borroso. Ahora sí me salió. Ahora sí es verdad que tengo un video borroso. Muchachos, ese día dijimos, usted puede armar sus políticas contables. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que usted considera que va a aplicar en su empresa. Y decíamos en su momento, podemos tener dos empresas que desarrollan la misma actividad, tienen el mismo volumen de ventas, pero la utilidad es distinta. ¿Por qué razón? Porque la empresa, por darle algún nombre, la empresa va a decir, yo voy a depreciar los bienes que tengo a 10 años. Y la otra empresa dice, no, yo lo voy a depreciar a 5. Es decir, las políticas contables las hace cada empresa a su gusto, a su manera de hacerlo, a las consideraciones pertinentes de cada una de las empresas. Pero cuando usted coge una empresa de esas y va a ir fiscalmente a revisar cuánto se puede llevar por la depreciación, entonces el Estado le dice, no señor, usted hace una depreciación allá en su contabilidad, esa es para usted solito, porque la depreciación mía me la calcula
con los años y las vidas útiles que yo le estoy entregando en el artículo 137 del extraterrestre. ¿Me hice entender hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Está claro, muy bien. Entonces, mire pues, como yo voy a tener entonces una diferencia entre mi contabilidad y la declaración de renta, a eso es lo que se llama la conciliación fiscal. Yo tengo que ir a mirar si esas diferencias en el tiempo se acercan o nunca se acercan. Ejemplo, el 4 por mil nunca se va a acercar. El Estado siempre ha dicho, le va algo que usted se descuenta el 50%, nunca un peso más. Pero cuando usted dice, haga una depreciación y usted deprecia 5 años y el Estado dice, a mí en renta me deprecia a 3 años, entonces, ¿qué va a suceder? Cada vez que usted aplique una depreciación en su contabilidad, va a aplicar un menor valor de depreciación porque el Estado tiene un tiempo más corto. Entonces, el estado de resultados durante los 5 años que vamos a tener van a ser valores distintos. Pero a partir del 6º año, cuando ya la depreciación se aplicó totalmente, tanto el Estado como ustedes, o sea, tanto en la declaración de renta como en la contabilidad, de ahí en adelante van a ser iguales las depreciaciones. La depreciación va a ser 0. Eso es una diferencia temporaria, o temporal más bien, es una diferencia temporal, ¿sí? Las diferencias temporarias son aquellas que se dan en el transcurso del tiempo, pero que en algún momento van a ser iguales. O sea que esa depreciación, cuando el bien esté totalmente depreciado, va a ser 0 en ambos sistemas. Va a ser 0 tanto en el fiscal como en el contable. ¿Listo? Esa es la definición que les quería entregar de diferencias temporales. Temporales. Ojo lo que les voy a decir, que no lo tengo en la diapositiva. Esto que les voy a mencionar no está ahí, se me pasó dejarlo allí. Desde el punto de vista de normas internacionales, ustedes van a encontrar por internet y en muchos textos, van a encontrar diferencias temporarias, como la que acabamos de pasar acá, o diferencias temporales, ¿sí? Entonces, miren, las diferencias temporarias, las que decía en la diapositiva, son las que surgen cuando hay diferencias entre activos y pasivos. Usted en los pasivos tiene un valor y fiscal tiene otro. Le voy a poner un ejemplo. Yo les he dicho a ustedes que traten en la contabilidad de no llevar la cuenta 26, las provisiones, o sea, los pasivos estimados y provisiones. ¿Por qué les he dicho que no lo hagan? Porque cuando usted va a la declaración de renta que usted va a presentar, en la declaración de renta usted no va a poder llevar esos pasivos, porque esos pasivos son estimados. Esos son diferencias temporarias, las que se dan entre activos y pasivos. Las diferencias temporales son las que se dan en los ingresos, costos y gastos. En ingresos, costos y gastos, ¿como cuál? La depreciación. Fiscalmente usted puede depreciar, llevarse un valor y contablemente lleva otro diferente. Entonces, esas diferencias que hay ahí, cuando son en el estado de resultados, son diferencias temporales. Y cuando son en activos y pasivos, son diferencias temporarias. Me hice entender con los dos conceptos, muchachos. ¿Quedó claro ahí? Profe, pues me surge una pregunta. Entonces, por ejemplo, Sí, dale, Leo. en el tema de los activos, que no se puede tener en cuenta el deterioro, entonces eso sería una diferencia temporaria. ¿Cómo? Otra vez, Leo, otra vez. ¿Cómo es? Leo, otra vez. La pregunta era, por ejemplo, en mi contabilidad, yo debo de llevar, digámoslo así, el valor en libros de algún activo. Entonces, Sí, de sí. ese valor de libros, yo le deduzco lo que es la depreciación y lo que es, en este caso, el deterioro. De acuerdo. Pero en el momento de yo llevarlo a la declaración de renta, no puedo tener en cuenta el deterioro. Ahí sería temporaria. Es correcto, Leo, la sacó del estadio con usted con ese ejemplo mío. Mire, aquí hay algo claro para todos, muchachos, lo que está mencionando Leo. Usted en su contabilidad, según lo que hemos visto en este seminario, usted tiene que ir a deteriorar los activos. Porque cuando hay un pata brava aquí en la oficina y le tira muy durito al carro, ese carro sufre y se desgasta más rápido que los demás carros.
Entonces, la norma internacional me obliga a mí a calcular un deterioro, pero fiscalmente el Estado me dice, deterioro, no señor, eso conmigo no es. A mí me paga el impuesto sin deterioro, esa es su contabilidad. Es así, Leo, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Listo, muy bien. No, usted Leo por esa intervención que está buenísimo el ejemplo. Muy bien. Veo que quedó claro la diferencia que hay entre diferencias temporarias y diferencias temporales. Son dos cosas distintas. Muy bien. La base fiscal es el estatuto tributario. Usted tiene que dar el estatuto para mirar que se descuenta en renta, ¿cierto? La base fiscal de un activo, así como está en esa diapositiva, dice, es el valor que será deducible en el futuro, cuando se recupera el valor en libros de dicho activo. Si no hay tributación, su base es cero. Si no hay tributación, su base es cero. Es decir, si no se ha modificado nada, la base cero. Ahorita lo miramos con un ejemplo y verá que nos quede más claro. Lo mismo la definición de base fiscal en un pasivo. La base fiscal en un pasivo es el valor en libros menos los montos deducibles fiscalmente en un futuro. La diapositiva yo sé que es un poco enredada, muchachos. Yo sé que es enredada. Ténganlo allí, porque ahora cuando les dé el ejemplo que quiero hacer en Excel, me voy a volver aquí. ¿Recuerdan la presentación tal cosa? Porque les voy a explicar más claramente allá. Es decir, les estoy tirando un hueso como el de anoche. Ustedes anoche leían ese bendito párrafo 10 de arrendamientos de la NIC 17 y hasta era difícil para leerlo. ¿A qué equivale el arrendamiento financiero? Pues el arrendamiento financiero cuando usted toma todos los cánones futuros y los trae a valor presente y si ese valor es más o menos igual al valor razonable, entonces es financiero. Pues pucha, a uno le sueltan eso y sale uno corriendo. Lo mismo que hoy. Hoy les suelto esto de primerazo y pues no sé si están todos despiertos, ya desmayaron como 3 o 4. Ashley ya se desmayó. Juan como que resucitó, pero Ashley sí quedó desmayado. No la volví a sentir. Entonces, les pido que me tengan un poco de paciencia y ahorita en el ejemplo dilucidamos bien el tema que hay acá. Sigamos con esto. Dice, el impuesto corriente. ¿Cuál es el impuesto corriente, muchachos? Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Qué es el impuesto corriente? El que siempre se tiene que pagar, por ejemplo, el IVA, que es bimestral, la retención que es mensual. Sí, muy bien. Y aquí vamos a hablar de renta, ¿cierto? Aquí estamos hablando de renta. Entonces, la renta, el impuesto corriente es ¿cuál? El que usted tiene que liquidar y pagar cada año, de acuerdo a las utilidades que usted obtuvo, ¿cierto? A eso se refiere. Mire, la diapositiva, ¿cómo lo dice? Lo dice de la siguiente manera. El impuesto corriente es el valor a reconocer sobre las ganancias tomadas como base la renta fiscal, calculada según las rentas fiscales. Es decir, para usted llegar a esa utilidad fiscal, usted tiene que ir a mirar, venga, aquí en la empresa sí pagaron todo por bancos, le pidieron el RUT a todo el mundo, se fijaron que estuviera inscrito en la DIAN, se fijaron que no le hubieran pagado en efectivo más de 1000 UETs en el año, por ejemplo. Se fijaron que cumplió todos esos requisitos. Si eso es correcto, entonces la base fiscal es de esta manera. Pero si por algún motivo no se cumple el 100% de las condiciones que pone el estatuto tributario, entonces van a empezar a desconocer a mí unos costos que yo tengo. Por muy buena la factura, por muy bueno que haya sido el pago, si no se cumplen todos los requisitos, me pueden desconocer a mí esos costos y gastos. ¿Listo? Muy bien. Ese impuesto corriente se reconoce como una obligación de pago si no se ha liquidado e incluye el impuesto corriente y el de años anteriores. ¿A qué se refiere eso? El impuesto corriente es básicamente el cálculo que se hace sobre las utilidades del periodo. Pero si usted dice, es que yo voy a vender este año un activo que compré hace 10 años y hace 10 años lo compré en 1000 pesos, yo lo voy a vender en 1 millón, yo voy entonces a calcular un impuesto sobre esa ganancia que tuve. Esa ganancia no la tuve por haber tenido el bien en un año, no, la tuve porque lo tuve durante muchísimo tiempo, o sea que indirectamente está recogiendo ingresos de años anteriores, porque el bien se ha ido revalorizando en el tiempo. Y yo hoy que lo vendo, esa revalorización se materializó y entonces me dieron la plática. En el estado dice, como usted recibió una ganancia ocasional, deme el 10% a mí, por favor.
Muy bien. Ahora, como dice textualmente la diapositiva, si el valor pagado excede el valor a pagar, se reconoce como un activo. Se la voy a poner de la siguiente manera para que me comprenda y ahora con el ejemplo que lo doy más tarde, lo aclaramos un poco más. Cuando usted dice, de retenciones en la fuente a mí en el año me hicieron retenciones de 20 millones, y el contador y el revisor fiscal y todos los de contabilidad se sentaron a hacer la declaración de renta, dijeron, ve, mira, la declaración de renta que vamos a presentar ahorita, esa declaración de renta nos dio 15 millones a pagar, pero resulta que me hicieron retenciones de 20. En ese caso tengo un saldo a favor. Cuando tengo un saldo a favor o cuando tengo un anticipo, se reconoce como un activo. Estamos todos ahí, ¿cierto? Daniela, ¿cómo vamos? Hace rato no escucho a Daniela. ¿Tú estás Bien. conmigo? Muy bien, lo estoy entendiendo. Sí. Bueno. Perfecto. Sigamos. Señor. Está bien, sigamos. El impuesto diferido, ¿cuándo nace? ¿Cuándo se produce? Ese impuesto diferido surge cuando hay diferencias temporarias o temporales entre la contabilidad y la base fiscal. En ese momento se produce un impuesto diferido. Es decir, tenga claro lo siguiente para el ejercicio que vamos a hacer. Contablemente usted tiene un valor y fiscalmente, por lo general, tiene uno distinto. ¿Y qué pasa ahí cuando tiene uno distinto? El Estado le dice, a mí hágame el favor y me paga el impuesto de renta teniendo en cuenta las normas fiscales. Es decir, olvídese de que usted en la contabilidad tiene una utilidad de 1.000.000 de pesos porque cuando me vaya a entregar la parte mía, le dice el Estado, mi parte me la calcula por favor teniendo en cuenta las normas fiscales. Entonces, si usted pagó, por ejemplo, mucha contribución de energía eléctrica, yo como Estado no le voy a valer esa contribución. ¿Por qué no se la voy a valer? Porque esa contribución es un valor que usted está pagando que no es deducible de renta, a pesar de que usted realmente lo pagó. ¿Listo? Ahí es donde empieza uno a revisar la diferencia que hay entre la contabilidad y la base fiscal. Si la diferencia es permanente, no hay impuesto diferido, pero si la diferencia es temporaria, sí hay impuesto diferido. Muy bien. Sigamos. Cuando yo hablo de diferencias entre la base fiscal y la base contable, hablo básicamente de 3 tipos de diferencias. Ahí lo están viendo claramente. Esas diferencias, repito, se dan porque hay criterios, hay normas, hay unas reglas establecidas en el Estatuto Tributario que no le permiten a usted tomar todo lo que usted pagó como una deducción o como un costo o como un descuento. Otro ejemplo de eso, una donación. Usted donó 100 millones de pesos. Ay, sí, yo doné 100 millones para poderme los descontar en renta. Y el Estado le dice, no señor, esa deducción, ese descuento que usted va a hacer por haber hecho una donación y haber cumplido como todos los criterios de la donación, usted se la va a poder llevar en renta, pero no se la lleva los 100 millones, llévese máximo la mitad. Esas son diferencias que existen entre la contabilidad y la base fiscal. Ahora, como les decía, hay 3 tipos de diferencias. Uno, las permanentes, el 4 por 1000, nunca va a ser igual en ninguna parte del tiempo, siempre va a ser el mismo. Y hay otras diferencias distintas, las temporales y las temporarias, que estamos hablando ahorita. Las temporales, como les he dicho, son las diferencias que hay entre la renta fiscal y la utilidad contable. Y las temporarias son las que tienen que ver que hay diferencias entre activos y pasivos contables versus activos y pasivos fiscales. Ahí en esas temporarias cabe el ejemplo que le di ahorita de haber llevado en la contabilidad todo por la cuenta 26. Costos estimados, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que poner muchísimo cuidado. Muy bien, ahí están como las 3 diferencias. Ahora, vamos a mirar en qué momento reconozco yo un pasivo por impuesto diferido o en qué momento reconozco yo un activo por impuesto diferido.
Este es el enredo más grande para los contadores. Esta diapositiva que vamos a mirar y la diapositiva que sigue. Estas dos diapositivas. Mire, esta primera. Dice, reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido. Hay que llevar a la contabilidad un crédito a un pasivo por impuesto diferido cuando surgen diferencias temporarias que implican el pago de un impuesto en un futuro. Es decir, yo estoy en este momento haciendo un cálculo de un impuesto con unos valores, pero en el futuro yo voy a tener que decir, venga, yo este año pagué muy poquito, pero en el futuro voy a pagar un valor mucho más grande. En ese caso, ¿yo qué voy a tener que hacer? Voy a tener que pagar en el futuro la plata que no pagué ahora. Ahorita vamos a mirar un ejemplo claro de eso. Eso surge de esa manera, pero excepto cuando no se lleva un pasivo por impuesto diferido. Cuando hay diferencias por el tema de plusvalía. ¿Se acuerdan qué es la plusvalía, muchachos? Que lo miramos en estos días. ¿Qué es la plusvalía? Es un intercambio de bienes. Un intercambio de bienes. ¿Qué más puede ser la plusvalía? Laurita, ayúdanos, es que yo porfa. compro algo para tener un beneficio futuro. ¿Cómo no? Que yo compro algo para tener un beneficio futuro. De acuerdo, para que me gane renta, ¿cierto? Para ganar un dinero en el tiempo. Entonces yo digo, venga, el edificio que compré lo compré en 100 millones, pero yo le dejo unos añitos y lo puedo vender en 300, 400 millones. Voy a obtener una plusvalía. Y esa plusvalía la puedo yo reconocer únicamente cuando yo perciba el dinero, no la puedo reconocer antes. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuándo más no se aplica el tema de reconocer el pasivo por impuesto diferido? Cuando el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo, excepto si es una combinación de negocios que no afectó la ganancia contable ni la fiscal. Cuando se hace un reconocimiento inicial de un activo o un pasivo. Miren, muchachos, cuando la empresa arranca en normas internacionales, cuando se arrancó el tema de NIF, las empresas que tenían que hacer, tenían que contratar a una persona que les ayudara a elaborar lo que se llama el ESFA, ESFA. ¿Qué es el ESFA? El estado de situación financiera de apertura. Muchachos, básico que haya en su trabajo, dentro de las definiciones más básicas que hay, repito, valga la redundancia, hable del ESFA. ¿Qué es el ESFA? El estado de situación financiera de apertura. En español, es que eso es muy técnico, sí es muy técnico, es que eso tan raro. El ESFA, no, venga, entonces hable del balance inicial. Así lo llamamos en la contabilidad anterior. ¿Qué es un balance inicial? Es como cuando arranca la empresa. Vamos a abrir una empresa, así abrámosla. ¿Con cuánto la vamos a abrir? Abrámosla con 20 millones. Bueno. Entonces, tengo un activo de 20 millones contra un patrimonio de 20 millones. Ese documento se llama balance inicial. Ahora en normas ya se llama estado de situación financiera de apertura. ¿Listo? Muy bien, estado de situación financiera de apertura. Déjelo por favor allá en esos términos y definiciones que usted va a elaborar allá muy brevemente en el documento. ¿Sí? Muy bien. Dice, si el valor en libros de un activo supera su base fiscal, si el valor en libros de un activo supera su base fiscal, genera impuesto diferido pasivo y se va revirtiendo a medida que se recupera el valor en libros. Un poco enredado, ¿no? Voy a tratar de explicárselo. Muchachos, resulta que en mi contabilidad yo tengo un bien que dice reavalúo. Tengo una de las propiedades de la empresa. Digamos que tengo una bodega en la 1516. Tengo una bodega, históricamente costó 50 millones. Pero yo llamé a un perito evaluador para que me hiciera reevaluación. Me hizo una reevaluación y dijo, mira, esto no vale 50 millones, esto vale 300. Es decir, mi activo creció de 50 a 300 millones, subió 250 millones. El Estado me dice, usted tiene que pagar el impuesto, pero cuando usted realmente reciba ese dinero, reciba esa revalorización. ¿Y cuándo la va a recibir? Cuando usted lo venda, antes no. Entonces, el impuesto que se genera allí, como el activo está más grande que, en la contabilidad está más grande que en la base fiscal, porque la base fiscal no acepta solamente el valor histórico, no más.
no me acepta la revaluación, el punto que me dice ahí, si el valor en libros de un activo supera su base fiscal. En contabilidad están 300, pero fiscalmente lo declaro solamente por 50. Como ahí hay una diferencia y está más grande el activo aquí en mi contabilidad, eso genera un impuesto diferido pasivo. Y eso se va revirtiendo en la medida que el valor en libros de los dos llegue al mismo. ¿Sí? Muy bien. En ese reconocimiento del pasivo por impuesto diferido, es el ejemplo que estábamos mirando ahorita, los activos revaluados. ¿Sí? Es la misma diapositiva, dice, cuando hay revaluaciones contables o fiscales que no afectan la base fiscal o contable, surge impuesto diferido en un futuro y afecta la tributación cuando lo vaya a vender. Y no me va a detener. Muy bien. Ahí hablamos del pasivo, entonces repito, cuando yo tengo un impuesto diferido pasivo, cuando mi valor contable de un activo es mayor al que tengo en mi declaración de renta, por el tema de un reavalúo. Voy al caso contrario, voy a hacer un reconocimiento de un activo por impuesto diferido, es decir, cuando reconozco yo un activo por impuesto diferido, entonces es al contrario del otro. Cuando surgen diferencias temporarias deducibles y que es probable que haya ganancias fiscales futuras. ¿Sí? Y haya ganancias fiscales futuras. Eso surge básicamente del reconocimiento de un activo o de un pasivo. Por ejemplo, la minusvalía. Así como hablamos de plusvalía, también hablamos de minusvalía. La plusvalía es que yo compro un bien para que me gane en el tiempo un dinero, ¿cierto? Vía valorización. Compré un lote en Cerritos en una plata y dentro de unos meses lo vendo y seguramente voy a ganar un dinero ahí. Ahí le estoy apostando a la plusvalía. Pero resulta que cuando usted compra acciones, compra en la bolsa de valores algunos títulos, usted dijo en enero, voy a comprar acciones de Avianca. Si usted en enero compró acciones de Avianca, ¿cómo le está yendo ahorita? ¿Cómo están las acciones de Avianca? De a uno, así, venga, ya resucitó así o no. Estoy preocupado. Por el peso. Por el piso, ¿cierto? Venga, ¿y Ashley qué se hizo? Ashley. Juan, ayúdeme, hermano auxilio, estoy preocupado ya. Profe, aquí estoy. Uy, yo ya voy a llamar a la universidad, venga. Profe, lo estoy escuchando. Estoy muy metida en el tema. Bueno, Por eso es que muy no estoy opinando nada. Muy bien, está muy bien. Entonces, quedó claro ahí, muchachos. Mire, yo compré unas acciones de Avianca en enero, en una plata. ¿Y hoy qué pasó? Se fueron al piso. Al irse al piso estoy perdiendo dinero. Pero el Estado me dice, venga, usted está perdiendo plata, pero si usted vende hoy, pierde. Si usted no vende hoy, pues no va a perder todavía. Entonces, lo mejor es que no pierda todavía, no haga la venta. Porque hay gente que de pronto se la compra en unos precios ridículos hoy en día. Se perdería un dineral allí. A eso se refiere el tema de la minusvalía. ¿Sí? En ese reconocimiento de un activo por impuesto diferido, se mantendrán activos por impuestos diferidos solo si es probable que se disponga en un futuro de beneficios fiscales suficientes que permitan cargar esas deducciones. Por ejemplo, ¿por qué conceptos? 1. Por diferencias temporarias imponibles, al ser usadas en el mismo periodo de deducción. 2. Por pérdidas fiscales por compensar en el periodo. 3. Por la posibilidad de aprovechar, y esta es una de las que más me gusta, muchachos, por la posibilidad de aprovechar oportunidades de planeación fiscal. Y aquí le voy a dar como un tipcito, muchachos. Tenga en cuenta lo siguiente. Recuerde que hay algunos beneficios fiscales que si usted no los usa, pues pierde usted. Ejemplo de eso, las personas que hicieron la declaración de renta ahora, de personas jurídicas, se dieron cuenta que los valores que pagaron de impuestos locales, de industria, comercio y avisos y tableros, son valores que los puede llevar como un descuento en renta, no como una acción, sino como un descuento. O sea que si aprovecha esa oportunidad fiscal, pues ahí va a tener una diferencia que le va a representar a usted un menor impuesto. Muy bien. Y por último,
¿En qué otras situaciones? Cuando hay ganancias fiscales esperadas en un periodo en que se revierten las diferencias. Muy bien. Digamos que básicamente de eso es lo que se trata el impuesto diferido. Básicamente de eso. Ahora, hay que mirar, para finalizar la presentación que les tengo acá, hay que mirar que al cierre de cada año la empresa tiene que reevaluar la situación que tiene en sus estados financieros de esos impuestos diferidos y va a reconocer aquel impuesto diferido activo que cumpla los requisitos para ello. Ya vamos a mirar con el ejemplo que les voy a dar. Muy bien. No sé si está muy enredada la presentación, pero sí quiero preguntarles, ¿ha quedado algo claro? ¿No ha quedado algo claro? ¿Muchas dudas o qué? ¿O muchas inquietudes? Los escucho. Ay, profe, pues son muchos términos, son muchas situaciones, muchos estadios que tendríamos que determinar y mirar, porque de verdad que sí está un poquito como denso el tema. Sí, es un poquito complejo, ¿cierto? Un poquito mucho. Yo tengo una duda, profe. Dale, Leo. El impuesto diferido se da tanto por las diferencias temporarias como las temporales, o solo por las temporarias. No, se da por las dos. En español, Leo, se da por diferencias, tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultados, para que lo dejemos un poco más claro. Recordemos que las temporales y las temporarias es porque unas son de activos y pasivos y las otras son de el estado de resultados. Pero simplemente le cambiaron los nombres pues a eso. Se volvieron complejos ahí con el tema, pero realmente es lo mismo. Son diferencias que hay en estado financiero. Cuando hay diferencias, me da mi impuesto diferido, o activo o pasivo. Ya vamos a aclarar en qué momento se lleva activo y en qué momento se lleva pasivo. Listo, profe, gracias. Sí, listo, amigo. ¿Estamos todos hasta ahí o no? Señor. Bueno. Les voy a desenredar esa maraña que les acabo de tirar ahí, ¿cierto? Eso es una piedra. Muchachos, les confieso la verdad. Cuando yo llego a un sitio donde están los contadores y yo veo que están como muy dispersos, yo empiezo a hablar del tema del impuesto diferido y la gente empieza a incomodarse. Venga, ¿cómo así? ¿Pero qué es eso? ¿A qué se refiere? Cuando ya me ganó la atención de ellos, les suelto el ejemplo que les voy a soltar a ustedes. Este ejemplo queda aquí. ¿Me están viendo ahí todos en el Excel, cierto o no? Sí, profe. Sí. Entonces voy a empezar aquí a copiar para que miremos pues un ejemplo de impuesto diferido. Recuerden que el impuesto diferido se calcula en cada país de acuerdo a las normas fiscales de cada país. ¿Por qué hago esta claridad? Uno de los puntos que más hablamos hace una semana es que ustedes, cuando estén trabajando en otro país, pueden sin ningún inconveniente desarrollar la profesión de ustedes allá en ese país. ¿Por qué razón sucede eso? Sucede eso porque las normas internacionales son únicas. La norma que aplicamos aquí en Colombia, esa misma se aplica en los países que ya las han adoptado, que es casi todos los países. De hecho, hay unos documentos a nivel mundial donde se han firmado algunos compromisos. Y esos compromisos de los países abarcan tanto la base fiscal como esta base contable. ¿Cierto? Entonces, hay algunos países que se han metido ya en el tema de la OCDE, en el tema de tratados internacionales, bilaterales y multilaterales. Ese tipo de tratados lo que buscan es que se unifiquen ciertas reglas a nivel por lo menos de algunos países. Y hay otras mucho más agresivas como las de la OCDE que pretenden normalizar todo el planeta. Lo que pasa es que el tema de la OCDE es que a ese club pertenecen solamente las naciones ricas del mundo. Y nosotros estamos en ese club desde el año pasado. ¡Qué belleza! Imagínense, estamos en la mesa de los ricos del planeta. ¡Qué belleza! Muy bien. Hablemos entonces del impuesto diferido. Vamos a suponer un estado de resultados.
¿Ustedes se acuerdan cómo se elaboran estos resultados o no? Ayúdenme pues, ¿qué les pasó, muchachos? Estado de resultado integral, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo construyo? Contabilidad 3, estado financiero, es contabilidad 4. Ingresos operacionales. Listo. Digamos Digamos, con ingresos operacionales, costos y gastos. listo. Ingresos operacionales, llamémoslo ingresos. ¿Qué más? Costos, ¿qué más? Costos. Gastos. ¿Cierto? Listo. Y aquí al final me queda, Correcto. es así. Pero faltan los de Lori. Listo. Dejemos los de Lori para este ejemplo a un lado. ¿Sí? Los de Lori básicamente son, por ejemplo, el tema de revaluaciones, el tema de dividendos y todo eso que no se han pagado, pero que se van a pagar a futuro. Entonces, todo eso lo vamos a dejar por un momento quietecito para mirar este impuesto de, para mirar, perdón, este ejemplo de impuesto diferido. Entonces, miren, aquí tengo, digamos que tengo una empresa que tiene ingresos de 10 millones. Voy a poner una cifra pequeña para que nos adaptemos pues a ella de una manera más tranquila. Tengo un ingreso de 10 millones. Costos, digamos que tengo unos costos de 6 millones. O sea que hasta aquí yo tengo una utilidad operacional, ¿cierto? Sería, o una utilidad bruta, sería 10 millones menos este. Veámoslo como lo llama todo el mundo, la utilidad bruta en ventas. Esa utilidad bruta en ventas es producto de lo que yo vendí menos lo que me tocó invertir para poder vender lo que estoy vendiendo. Hasta aquí, tranquilos, ¿cierto? ¿Estamos todos? ¿Estamos todos hasta aquí o no? Los escucho de a uno. Señor, ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces, vamos a suponer... Muy bien. Vamos a suponer gastos. Y en gastos les voy a pedir un favor. Vamos a suponer en gastos que tengo un único gasto. ¿Sí? Lo voy a rayar aquí más abajito donde estoy. Vamos a suponer que el único gasto que voy a tener es producto de una depreciación. De una depreciación de un vehículo. Y el vehículo vale 15 millones. Ese vehículo que vale 15 millones tiene un valor residual del 10%, ¿cierto? Y tiene una vida útil de 20 años. ¿Listo? O sea que la depreciación que yo le voy a poner aquí a este aparatejo es equivalente a este por el 90% dividido 20 años. ¿Estamos, muchachos, o no estamos? ¿Se entendió o no se entendió? ¿O voy muy rápido? ¿Voy muy rápido o qué? Vamos bien, vamos bien. Sí. 90%, señores. Por ciento. ¿Vamos hasta ahí o no? Todos. Necesito que las niñas, los caballeros, todos vamos hasta aquí. Sí, señor. Sí. Ahí vamos. Bueno. Repito. Voy a suponer en este ejemplo que hay aquí, hipotéticamente, que tengo unos ingresos de 10 millones, unos costos de 6, una utilidad de 4. Y el único gasto que tengo es la depreciación de este vehículo que tengo aquí, que en el año la depreciación fue de 675,000 pesos. Si esto fuera así, la utilidad del ejercicio, ¿cuál sería? Sería 4 millones menos esta depreciación. O sea que la utilidad mía contable, repito, sería de 3.325.000 pesos. A esos 3.325.000 le calculo un impuesto de renta. ¿De cuánto es el impuesto de renta? Del 32 para este año, creo que el 33 para el año pasado. Del 32 para este año, ¿cierto? Y el siguiente yo creo que más. Sí, yo también creo que más. Estamos casi seguros de eso, le comparto el criterio suyo. Por el 32%. O sea que yo voy a pagar de impuesto de renta sobre este ejercicio que hay aquí el valor de
1.064.000 pesos. ¿Quedó claro, muchachos, o no quedó claro? ¿Está claro esto? ¿Dónde salió? Me quedé solo. Sí, profe. Señor. Voy a llamar a Valeria, mi hija chiquita, que me haga compañía porque hoy me siento muy solo. Profe, aquí estamos, prestándole mucha atención. Pero estamos hasta ahí, Claudia, ¿o no? Sí, profe. Voy a repetir el Está tema. bien, ingreso. Estoy en ingreso. Listo. Voy a repetir el tema porque este pedacito que hay aquí es crucial para entender ese trabalenguas que echamos durante una hora. Yo sé que ustedes casi se me duermen escuchándome allá, impuesto diferido y los cálculos que hay que hacer, y entonces suba, baje, ponga, quite. Estábamos ya como medio enredados con el tema, ¿cierto? Pero entonces, aquí con este ejemplo, les voy a platanizar esa norma. ¿Y cómo se la voy a platanizar? Voy a suponer que mi empresa tuvo unos ingresos en el año de 10 millones, unos costos de 6. O sea que la... Profe. Sí, dale. Profe, qué pena, es que escribió Marta Doris al WhatsApp que si la podía aceptar. Ay, fue que acá se cayó, yo no la vi, no, pero aquí no la tengo pendiente. Mira, ¿qué le pasaría? Le dices porfa por el WhatsApp que si vuelve a intentar, yo estoy aquí pendiente para darle acceso, porfa. Qué pesar que se pierda este Bueno, pedazo. profe. Muchas gracias, Estefanía. Este pedazo que vamos a ver aquí, muchachos, este pedazo es el más importante de la semana, este que estamos viendo acá. Entonces estamos claros, yo tengo ingresos de 10, costos de 6, una utilidad de 4. Y voy a suponer que el único gasto que hay es el de la depreciación. ¿Depreciación de qué? De un vehículo que vale 15 millones, con un residual de 10, una vida útil de 20, por consiguiente la depreciación por línea recta, se la voy a poner aquí que es línea recta, para cuando la vaya a estudiar, por línea recta, esta depreciación por línea recta contablemente es de 675.000 pesos. Esta es la depreciación. Estamos hasta ahí, muchachos, ¿cierto? Eso significa que de los 4 millones yo saco el único gasto, me queda 3.325. Sobre los 3.325 por el 32%, pago impuesto de renta contablemente de 1.064.000 pesos. Denme un segundo, por favor. Tengo un impuesto de renta de 1.064.000. Eso es contable. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Vamos a hacer la liquidación de renta desde el punto de vista fiscal, ¿cierto? Vamos a tener un estado de resultado desde el punto de vista fiscal. ¿Fiscal qué pasa? Vamos a mirar cada una de estas partidas si hay algún cambio o no hay algún cambio. Repito, desde el punto de vista fiscal. Y desde el punto de vista fiscal me sucede lo siguiente. Venga, los ciudadanos, esto aquí es distinto y digo aquí que esto es contable para que nos comprendamos bien. Esto es contable y este es fiscal. Entonces yo voy a decir, ingresos. Va a pasar esta misma estructura para el lado de allá. O sea, todo esto. Ingresos. Si tengo ingresos contables de 10 fiscales, ¿hay algún cambio o no hay algún cambio en el tema fiscal? En los ingresos. Respuesta. De las actividades ordinarias, no, profe, son las mismas. Son las mismas, ¿cierto? Como dice Leo. No hay ningún cambio. Entonces, los 10 millones contables son los mismos fiscales. El costo. Yo vendo zapatos. Vendí 10 millones de zapatos y tengo aquí las facturas de compra que son 6 millones. O sea que los costos deberían de ser los mismos, ¿cierto? Por consiguiente, la utilidad bruta en ventas fiscal debería ser la misma contable. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo. Pero en la depreciación, el Estado me dice, un momentico, aquí sí barájemela más despacio. Usted tiene una depreciación fiscal de esta manera, perdón, contable de esta manera. Miremos la fiscal. Fiscal, ¿qué me dice el Estado? Ah, mire,
usted tiene el bien que le valió 15 millones, fiscalmente lo mismo, los mismos 15 millones. Supongamos que el valor residual también sea 10%, pero la vida útil, y aquí les pido el favor que revisen el estatuto tributario, ¿a qué vida útil puedo yo depreciar un vehículo? Respuesta, búsquela en el estatuto, porfa, ¿sí? A 10. A 10, ¿por qué a 10, Leo? Porque el artículo 137 del estatuto dice que el limitante es del 10% por fracción de año. Muy bien. Entonces, pues concluyo que sería de 10 Es correcto. O sea que la norma fiscal es hermética, es a 10 años. Que a usted le dio la quiera por hacerlo a 20, a 11, a 9, a 8, a lo que quiera, hágalo como usted quiera. Pero para el Estado lo va a tener que hacer a 10 años. Entonces la depreciación fiscal, ¿a qué es igual? A este valor por el 90%, ¿cierto? Dividido los 10 años. Por consiguiente, miren muchachos la diferencia tan tenaz que hay. Usted tiene una depreciación contable de 675.000 pesos y tiene una fiscal de 1.350.000. O sea que usted fiscalmente va a decir, mis gastos son de 1.350.000. Creo que aquí está Marta tocando la puerta. Ah, sí, aquí ya estaba. Creo que ya está con nosotros otra vez. ¿Me hago entender, muchachos, lo que estoy haciendo? ¿Está claro o no? ¿Está claro lo que está viendo en rojo o no? ¿Los escucho? Sí, profe, está claro. Muy bien. Entonces miremos fiscalmente la utilidad. ¿Cuál es? Fiscalmente es los 4 millones menos la depreciación. O sea que fiscalmente la utilidad es de 2.650.000. Por consiguiente, el impuesto de este valor por el 32%, ¿a qué equivale? Equivale a 848.000 pesos. Mire, el impuesto contable es mayor que el impuesto fiscal. ¿Me hago entender, muchachos? ¿Eso es claro? ¿Es claro o no, muchachos? Me quedé solo. Sí, es claro. Señor. Listo. Las líneas del chat. Lina y Lina. ¿Es claro para todos? Sí, Lina profe. Villa, Carolina. Todos los que están en el chat. Daniela, ¿sí? Para todos es claro. Oscar, que también está por el chat. Oscar, ¿es claro eso? ¿Es claro el ejemplo que están viendo en pantalla? Sí, muy bien. Entonces vamos a mirar el impuesto diferido, ¿qué es lo que pasa? Présteme atención, otros 3 minuticos más. Mire, usted contablemente, ¿qué hizo? Voy a hacer un registro contable cuando se sacó el estado de resultado el 30 de diciembre. Usted dijo, ay, mire, vamos a tener que pagar un impuesto de 1.064.000 pesos. ¿Cómo contabiliza usted esto en su contabilidad? ¿Cómo lo lleva allá? Usted dice, ah, mire, el impuesto de renta, yo le digo, un débito a las 54, ¿cierto? Yo lo pongo aquí más bien. 54.05. ¿Contra qué? Contra 94.0405. ¿Por qué valor? Por este valor. ¿Contra qué? Perdón, este valor. ¿Contra qué? Contra el impuesto por pagar. Eso hace usted en su contabilidad. O sea que en su contabilidad, miren muchachos, en su contabilidad tiene un pasivo generado por 1.064.000 pesos, que fue el valor de acá. Y lo llevó contra el gasto. Pero cuando usted hizo la declaración de renta, que no la hizo el 30 de diciembre, sino que la hizo esta semana, el 23 de junio para presentarlo el 24, usted dijo, ah, mire, el impuesto realmente no me dio 1.064.000, me dio menos. Me dio 848.000 pesos. ¿Cómo registramos esto? ¿Cómo registramos eso, muchachos? Los escucho. Yo tengo una provisión de impuestos en la 2404 de 1.064.000. Y ahora que voy a pagar muchísimo menos. Voy a pagar solamente 848.000 pesos. ¿Eso qué significa?
ahorré plata, ¿sí o no? Debería, Dale, Leo. debería acreditar la 240405, profe, Muy y bien. declarar la de activo diferido. Entonces, mira, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Cogemos la 240405, toda la que hay ahí, este valor, ¿sí o no? ¿Cuánto pagaste? La 1110. ¿Cuánto pagaste? 848. ¿Sí o no? ¿Qué me está faltando? Me está faltando un crédito, ¿sí o no? Una 26. O sea, un pasivo por impuesto diferido. ¿Producto de qué? De esto que tengo acá. Lo que acabo yo de hacer. Toda la explicación de esta tarde fue para llegar a este registro que hay aquí. A este que lo voy a pintar aquí de un colorcito más claro. De este azulito que hay aquí. Este registro lo hizo cuando cerró la contabilidad al 31 de diciembre. Y este lo hizo el día que usted presentó la declaración de renta. Usted tenía una provisión de 1.064.000, pero solo pagó 846, o sea que queda debiendo una plata. ¿Cuándo la va a pagar? Cuando esta depreciación se ajuste igual a esta. Es decir, ojo con lo que le voy a decir, ojo con lo que le voy a decir. Este tema fiscal deprecia a 10 años. En el año 11 ya no hay nada que depreciar. Hasta el año 10, este tema va a ser impuesto diferido pasivo. Después del año 10 en adelante hasta el año 20, como aquí es cero, mire qué pasa si es cero. Miremos aquí. Supongamos que es cero esto. Y este va a seguir normal. ¿Qué va a pasar? Voy a tener una provisión de 1.064.000 y voy a tener que pagar 1.280.000. En este caso ya no hay un pasivo por impuesto diferido, sino un activo. O sea que el registro contable aquí es al contrario. ¿Listo? Se lo voy a dar ahí quietecito para que digamos que me mastique todo lo que le cabe de soltar hoy. Eso es impuesto diferido, muchachos. ¿Se entendió el tema o no? Cristian, lo noté un poco inquieto ahorita cuando estamos hablando de las diapositivas tan enredadas. Ya me voy a devolver a revisarlas otra vez con esta explicación que acabamos de dar. Pero necesito que esto quede totalmente claro. Claro que el ejemplo que estoy poniendo, contable versus el ejemplo fiscal. ¿Quedó claro o no quedó claro? Juan, Ashley, Leo, Daniela, Laura. Sí, ¿quién dijo que sí? Sí, quedó claro por aquí. Yo, Freddy, ¿quedó claro el tema o no? Sí, señor, quedó claro. Le pregunto particularmente a usted porque usted me decía ahorita, ¿no? Que está muy confuso el tema. Sí, la parte teórica es más enredada, pero mire que el ejemplo no lo es tanto. Lo que pasa es que la Pero técnica... ya bajándolo de ejemplos es un poco más claro, de verdad que sí. Por eso yo les decía, ténganme un poquito de paciencia, que cuando llegue el ejemplo, estoy seguro que salimos de esta zona oscura que tenemos en este momento. Mire, creo que aquí estamos ya viendo la luz al final del túnel, muchachos. Esta es la explicación del impuesto diferido. ¿El impuesto diferido qué es? Es un valor de impuesto que yo voy a tener que pagar en el futuro. ¿Y es producto de qué? De diferencias temporarias. ¿Por qué temporarias? Miren, muchachos, aquí de precio a 20 años y aquí me permiten solamente a 10. Aquí hay una diferencia en el tiempo, o sea, diferencia temporaria. ¿Listo? Quiero escuchar las niñas y los niños también, pero más las niñas en este momento, que me cuenten cómo la vieron. Claudia, Lina y Lina, Daniela, Ashley, Marta, sí, yo creo que ya Marta puede estar con nosotros. Las escucho, las quiero escuchar o las quiero leer. Estefanía, ¿cómo la viste? No, vamos bien, pues el tema es complejo, pero pues todo es de práctica, pero pues vamos bien, te has entender muy bien, como siempre, profe. Está muy bien, Laurita, está muy bien. Estefanía, ¿cómo la viste? Bien, profe. ¿Muy enredado o Pues sí, no? sí, es como, pues usted no lo explica y es más entendible que en la teoría, sí. Claro, claro. Muy bien. Claudia, ¿cómo la vio?
Profe, bien, lo que dicen las niñas es como de práctica, De pero mucha pues práctica. sí se entiende muchos conceptos y se aclaran duditas que uno a veces tiene. Listo, muy bien. A estos niveles quisiera yo poder llegar cuando ustedes ven la materia de contabilidad internacional. Aquí quería yo llegar, pero es bastante complejo, bastante complejo. Juliana, ¿cómo la viste? Adelante, te escucho. Profe, entonces en el caso cuando ya no se dé a contabilizar la cuenta 26, ya pasa a ser es un activo, ¿qué se hace con eso de valor de la cuenta 26? Esa cuenta 26 va reduciendo año a año. Cada año hay que volver a hacer el registro y cuando tú vas cada año, digamos que esa cuenta 26 crece hasta el año 10 y desde el año 11 en adelante empieza a disminuir y en el año 20 llega a cero. Por eso se dice que es un impuesto diferido, porque en los 20 años cuando tú sumas y restes los impuestos que pagaste en 20 años, es lo mismo que hubieras pagado desde el punto de vista contable o desde el punto de vista fiscal. Lo que pasa es que en el tiempo el Estado recibió el dinero no a la vez que yo lo tengo calculado. Sí, eso es lo que pasa allí. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien, con mucho gusto. Juliana, pero voy a aceptar la pregunta que me estás haciendo. Voy a suponer que estamos en el año 11. Sí, entonces, la misma plantillita que hice aquí. Y voy a decir que estoy en el año 11. ¿En el año 11 qué va a pasar? En el año 11, fiscalmente, ya no tengo nada para depreciar. O sea que ya está todo en cero en el año 11, ¿cierto? Pero contablemente sigo depreciando lo mismo, porque mire que esta depreciación que aquí va hasta el año 20. Entonces, contablemente, ¿yo qué registro hice? Yo dije, registro contable, un débito a las 54 por 1.064.000, que es el cálculo que hay acá, y un crédito a esa provisión de impuesto, ¿cierto? Fui y pagué, y voy a pagar, mira, no pago 1.064.000, sino que pago mucho más. ¿Cómo así que paga mucho más? Pago 1.280.000 pesos. En ese caso, ¿qué hago? Saco lo que tengo en la 2404, que es esta cuenta que hay acá, saco esta cuenta que aquí la saco, o sea que le hago un débito, mírenla acá, saco de bancos el resto del dinero y digo, mire, me quedó una 17, ¿equivalente a qué? A este valor menos este valor. Significa que a partir del año 11 yo voy a tener un activo por impuesto diferido. ¿Sí me hice entender, muchachos? Juliana, ¿te quedó completo ya el ejercicio ahí con los dos? Sí, profe, ya, claro, sí. Ya pasas a ser una 17. Es correcto. Que era como la inquietud que tú me estabas soltando hace un momento, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, muchachos. ¿Cómo vieron el tema de impuesto diferido? Repasamos esas diapositivas, muchachos, ese enredo. ¿Quieren que lo repasemos? A ver si es verdad que está muy enredado o no. Sí, profe. Sí, hagamos el ejercicio académico que... Listo. Me voy a volver entonces un momentico a ver cómo nos va, ¿vale? A ver si nos queda un poquito más claro el tema ahora que estamos hablando de eso. Cuando me estén viendo ahí me dicen porfa, ¿sí? Ya se ve, profe. ¿Ya me están viendo? Muy bien. Mire, arranco, definiciones. Ganancia o pérdida fiscal es la que se calcula con las normas tributarias. Yo hago una depreciación distinta en la fiscal, ¿cierto? ¿Estamos? Segunda, gasto o ingreso por impuesto. Es el valor que se incluye al determinar la ganancia neta conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. Entonces, mire, yo contablemente en los primeros años llevé un valor y fiscalmente uno menor. O sea que ahí tengo entre comillas, un ingreso por diferido, pero realmente estoy de una plata que estoy debiendo yo, que voy a pagar a futuro. El impuesto corriente, si ustedes lo saben mejor que yo, ¿sí? Pasivo por impuesto diferido, este sí me gusta mirar. Pasivo por impuesto diferido. Dice, el que se espera pagar en periodos futuros por diferencias temporarias. Entonces, mire,
en los 10 primeros años yo tengo una diferencia. Yo digo, entre el contable y el fiscal, yo hago una provisión de 1.064.000 y pago solamente 800 y algo. Como estoy pagando menos de lo que calculo, tengo un pasivo por impuesto diferido. Pero en el año 11 se revierte la situación. Y ahí es donde viene la otra definición. Activo por impuesto diferido es el que se espera recuperar en periodos futuros. ¿Qué pasa en el año 11? En el año 11 usted calcula un valor contable y paga otro fiscal, al contrario de los primeros 10 años. Son diferencias que surgen porque hay partidas temporarias deducibles, ¿sí? Y hay otros dos puntos allí que no alcanzamos pues como a mirar hoy. Y las diferencias temporarias, esa definición es la divergencia o la diferencia entre el valor de los activos o pasivos con la base fiscal. Y las hay imponibles y las hay deducibles. O sea, ahí la hay pasivo y la hay activo. Aquí ya está esta. Y la que yo quería mirar, impuesto corriente, no, este es el que yo quería mirar. Mire, impuesto diferido, vamos a mirar la definición. Dice, surgen producto de diferencias temporarias entre el valor reconocido contable como activo o pasivo y su valor reconocido fiscalmente y que generan en un futuro beneficios, o sea, deducciones o sacrificios, o sea, gravables. Me hice entender ahí con esa diapositiva, muchachos. Esta es la que yo quería mirar con ustedes, sobre todo esta. ¿Cómo la ve, John Freddy? Cristian, ¿cómo la ve? Que los noté ahorita un poco como estresados con el tema, como, venga, no comprendo muy bien qué fue lo que pasó aquí, si veníamos tan bien. Sí, pero no, ahí ya es más fácil entenderlo, ya se vuelve más ameno. Eso leer esa norma es muy verdad. Sí, profesor, lo mira uno ya, pues lo que está en la diapositiva ahí lo mira con el ejemplo y lo baja hacia el ejemplo y es un poco más entendible. ¿Cierto que sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Profe. Dale, te escucho. Profe, ¿cómo se interpreta o sacrificios gravables? ¿Qué significa eso? O sea que en el futuro yo voy a tener que pagar un dinero. Es como eso. ¿Sí? Yo voy a tener que pagar más adelante. Y beneficio es que yo estoy utilizando todas esas herramientas tributarias que hay para pagar menos impuestos. Ahí están los beneficios y los sacrificios. ¿Sí? Ah, listo. A eso es que refiere. Muy bien. ¿Alguien más? Leo, Ashley, ¿cómo la vieron? No, profe, está interesante, pues realmente hay que procesarlo y estudiarlo acorde a lo que dice ahí, los ejemplos. Muy bien. Leo, ¿cómo la ve? Bien, profe, bien. Ya es más claro cuando uno ya tocó el tema pues, de los inventarios y la propiedad planta de equipo, la revaluación y todo lo que usted nos enseñó en el transcurso del seminario. Ya es más aplicable en este punto. Muy bien, buen aporte, Leo, muchas gracias. Carolina, la quiero escuchar o la quiero leer. ¿Cómo quiere? Yo la quiero escuchar. No, profe, bien, sino que pues de leer la norma y la práctica es mucho más de vivir en la práctica y se entiende un poquito más los conceptos, pero bien. Ah, bueno, qué bien. Muchas gracias. Oscar, Lina y Lina. ¿Las linas cómo van? Oscar se salió de la reunión. Vea, Oscar, ¿qué le pasó? ¿Por qué cayó justo en este momento? Justo cuando lo queríamos escuchar. Muy bien, muchachos. Clarita, Clara Isabel, ¿algún comentario? Profe, a mí sí me surgió una duda. Dale. Digamos que cuando inicia el impuesto diferido, yo lo tomo por una 26 como en el ejemplo. Sí. Ya después del 10º año, esa 26 va bajando y un activo va subiendo. Sí. Pero entonces ya al final de los 20 años, ¿qué pasa con ese rubro que Sí, si te das cuenta va a estar en ceros. se queda en el activo? Va a estar en ceros. Porque justo el valor que acumulas durante los 10 primeros años
vas después del año número 11 y vas a ir a hacer una contrapartida a ese valor que acumulaste en 10 años. Entonces al año 20 va a estar en cero. Si no está en cero, hay que revisar. Quedaría en cero la 2. ¿Cómo, Leo? Lo que pasa es que no me queda claro, porque, ejemplo, yo comienzo acreditando una 26 Sí, los primeros 10 años, sí, y esa 26 yo la acredito contra los bancos, ¿sí? sí, Como en el ejemplo, sí. los primeros 10 años. Digamos que ahí en los primeros 10 años Año 11, se me acumuló y me dio 15 millones, todo el valor cualquiera. Los 10 primeros años se me acumuló la 26 y me da 15 millones. Listo, y entonces. y ya después del 10 al 20 va a reducirlo activo, va a quedar con un rubro, no. Vamos a quedar con un rubro en la 16 y con un rubro en la 26, con dos rubros distintos. Pero esos rubros son el mismo valor en el año 20. Va a tener un activo de 15 millones y un pasivo de 15 millones. O sea que yo ahí cuando ya termine la vida útil, tanto fiscal como contable, puedo sacar las dos partidas. Ya tengo cero, porque ya de ahí en adelante no va a haber diferencias. Listo, profe, gracias. Listo, teóricamente sería como de esa manera. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta adicional, muchachos? Geraldine, ¿cómo nos fue? No la he escuchado. No le he dado la palabra a Geraldine. Silencio absoluto. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijeron a Geraldine? ¿Se cayó o qué? Ahí vamos, dice Geraldine. ¿Por qué ahí vamos, Geraldine? Sí, estamos de acuerdo. Sí, es complejo, no es fácil y hay que estudiarlo un poco. Y eso tienes toda la razón, no te quito la razón de eso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muchachos, en este punto del seminario tengo que decirles que hoy a esta hora hemos terminado toda la parte que teníamos preparada para entregarles en esta semana. O sea, ya hicimos, digamos que la columna vertebral de lo que queríamos entregarles a ustedes en este tiempo. Digamos que nos rindió un poco, me alegra mucho eso, porque en seminarios anteriores a veces me he colgado mucho en la última tutoría, sobre todo en el tema del diferido. Se ha vuelto un poco complejo con algunos grupos, porque a veces los grupos son muy numerosos y entonces digamos que necesitaría más tiempo para abordar todo lo que hicimos aquí con ustedes. Básicamente están dados como las condiciones para ustedes desarrollar su artículo. Yo ya empecé a mirar algunos artículos, muchachos. Yo les propongo lo siguiente. Quiero abrir como un espacio adicional a partir de mañana. No sé ustedes cómo están de tiempo. ¿Tienen compromiso mañana y pasado mañana o no? ¿Cómo están ustedes? Por este lado disponible. Pues, profe, si pudiera ser después de las 6, sería estupendo. Listo. No, hagamos una cosa. Si quieren lo hacemos para ir después de las 6:30, porque hay algunas personas que se les ha dificultado mucho llegar como al seminario y yo comprendo eso. A mí también a veces se me complica mucho. ¿Sí? A veces es complicado uno llegar a las 6, ahora para llegar a las 5 más difícil. No, hagamos una cosa. Si quieren, ahorita por el chat cuadramos una cita para mañana con unos 3, 4 grupos y con otros para pasado mañana, para revisar el tema de lo que llevemos hasta ahora. Quiero hacerlo como de esa manera. ¿Qué opinan? ¿Les parece que esté bien? ¿No les parece que esté bien? ¿Cómo la ven? Profe, Muchas gracias. nos parece bien, profe, igual no sería súper bueno porque yo creo que hablaríamos también muchas dudas que tenemos de pronto respecto al trabajo, pero Claro. sí nos parece bien. Claro, mire muchachos, Gracias, profe, por el tiempito. No, ¿por qué me pongo a disposición de ustedes? Me pongo a disposición de ustedes porque es que hablando con el profe Mortigui y escuchando a ustedes el fin de semana, ustedes decían, no, es que para condensar todo esto, que siempre el tema está como grandecito, para condensarlo en tan poquitas hojas, y más como lo que nos pasó anoche, con el comentario que
que empezaron a hacer Estefanía, que nos advirtió máximo 12 hojas. Sé que algunos de ustedes, digamos que se estresaron un poco más de lo que venían. Entonces la idea es no perder el ritmo de trabajo. No perdamos el ritmo de trabajo. Entonces la propuesta mía es, abro un espacio mañana, atiendo unos grupos mañana y atiendo otros grupos el viernes. ¿Sí? Para que en estos 2 días adelantemos mucho lo que queda adelantar y ya el fin de semana los suelto completamente y ustedes ya entregan el trabajo para que la semana siguiente demos todo finalizado. Yo quiero como rematar el seminario de esa manera. Digamos que hoy terminamos un poquito temprano, van a ser las 7 de la noche apenas, está muy temprano, pero estas 2 horitas que hay ahí, digamos que las cambiamos, por así decirlo, por lo que vamos a hacer mañana y pasado mañana. Quiero como hacerlo de esa manera, repito, siempre y cuando tengan la disposición y la disponibilidad del tiempo. Que no vaya a ser que me digan, no, es que yo ya tengo un compromiso para mañana, yo me voy a ir para la piscina mañana por la noche. De pronto, puede ser, lo que va a hacer que se vaya a tirar el parche de alguien. ¿Cierto, Daniela? Entonces tiramos el parche de alguien por ahí. ¿Les parece bien así, muchachos, o qué? Sí, pero por mí está bien. Listo, dale. Para que no se importe. Listo, muy bien. Una preguntita, no, me queda una duda ahí con eso que dijo con Amortegui de lo de los trabajos, que pues el estrés de que duran máximo 12 hojas, no sé si, ¿a qué se refería con eso? O sea, de que pudiéramos abarcar más tema o a que, o se sigue manteniendo lo mismo que me había dicho, que nos había dicho ayer de leer un tema específico o algunos puntos específicos del seminario. Pues, Cristian, vea, para usted y para todos, mijo. Yo pienso que es como cuando usted va a un evento y viene y le dice, venga, ¿cómo le fue en el evento? No, me fue muy bien y hablaban de esto. Usted, cuando le pregunta algo así, usted viene y responde y dice, yo entendí esta situación, comprendí esto y lo que más me gustó fue esto. Y usted digamos que habla del tema que más le llamó la atención, el que más le permitió pues como aprender ese conocimiento. De ese tema habla más usted. Yo digamos que ante la situación de la limitación del espacio, de tiempo y demás y del número de hojas que está requiriendo la universidad, le sugeriría a todos muy respetuosamente que no aborden el tema completo, abordemos una parte del tema. Si abordamos una parte del tema, digamos que puede salir un poco más tranquilo para ustedes, les permite profundizar en un tema mucho mejor y de esa manera pueden salir más tranquilos. Ya escoja, digamos, la parte del seminario que más le llamó la atención. Y repito, pues hay algo bien importante, información hay la que quiera. Y uno de los objetivos también que perseguía con regalarles el libro de ayer era ese, que tuvieran un insumo adicional para que ustedes puedan desarrollar el tema con lo que ustedes quieran armar su artículo. Ese es como el concepto personal que tengo yo de todo esto, muchachos. Y lo que sí quiero es que de aquí al fin de semana, por lo menos el 50% de los trabajos estén ya listos para que los entreguemos el martes y salgamos de una vez del compromiso. Buena pregunta, Vale. ¿los Leo. trabajos se directamente al correo que nos entregaron o también al suyo? ¿O de su... Bueno, muy buena pregunta, Leo. La propuesta inicial que yo les hice a ustedes era que los subiéramos a la plataforma, ¿cierto? Pero esta tarde justamente la universidad me llamaron, me dijeron, Jorge Iván, por favor hable con los estudiantes porque necesitamos hacer un control en registro. Y creo que ese fue el correo que les mandaron a ustedes, que reenviaran la información a registro, porque el registro lo que hace es justamente eso, registra ese artículo en la universidad y una vez ya está registrado y matriculado, me lo envían a mí. Entonces, ese envío tiene que ser por registro y el registro me lo va a compartir luego a mí una vez ya lo tengan radicado allá. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto, Leo. ¿Alguna otra inquietud más? Pero entonces,
Dale, Cristian. ¿Cómo nos vamos a coordinar entonces para saber qué grupos vamos mañana o qué grupos vamos pasado mañana para la revisión? Listo. Yo ya voy a revisar la plataforma cómo estamos y ya les doy como digamos que el horario pues para que nos entrevistemos mañana. Yo ya lo publico allá en el chat del WhatsApp. Ah, listo, profe. De hecho, aquí en este momento ya estoy abriendo la plataforma para entrar y hacer la tarea. ¿Sí? Muchachos, Listo, profe, gracias. queda en manos de ustedes seguir recorriendo el tema de normas. Hay muchísimas normas. Mire, está la de ingresos, beneficios a empleados, instrumentos financieros y todas las otras que de una u otra manera medio tocamos aquí y las que no alcanzamos a tocar. Entonces, los invito a que se devoren la presentación que les entregamos. Mire, la presentación que les dimos el primer día está completísima. No tiene el 100% de las normas, no están todas, pero sí tiene por ahí un 70% de las normas. Igual, eso está en construcción todavía le sigo metiendo información a eso. Y además de eso, está el libro que le ayuda a usted a comprender digamos que ese tema tan pesado de la lectura. La lectura es demasiado pesada. Pero cuando uno va al ejercicio, la cosa cambia un poquito, ¿cierto? En esa parte de los ejercicios les puedo ayudar con mucho gusto para que nos salga bien buenos sus trabajos. ¿Listo? Muchachos, entonces Listo, no siendo otro el motivo de la presente, se da por terminada siendo las 7 de la noche, ¿cierto? Muy bien. Voy por último a revisar plataforma para ver qué personas me quedaron faltando aquí por llamar. Hoy, por ejemplo, ¿quién me faltó? Profe, dale el video. ¿Cómo? Y a Geraldine, profe, que recordáramos. Geraldine. Daniela. Daniela. ¿Cuál Daniela? Daniela? Yo no me acuerdo de ninguna Daniela en este curso. Mentira, espérame, yo ya voy a entrar aquí. Que no, profe? Voy a entrar aquí por fechas, mentira, espérame. ¿Cuándo fue que arrancamos nosotros? El 16. Arrancamos el 16, ¿cierto, Daniela? ¿16 listos? Sí, profe. Listo. Aquí estoy ya revisando uno a uno todos los días. 16 listo. Bueno. 17. Listo, ya termino acá. Entonces, muchachos, les deseo a todos una feliz noche. Espero pues que este seminario haya sido productivo para todos. Para mí siempre lo es porque yo repaso los conceptos y por eso es que me gusta. Entonces la idea es que ustedes queden con un buen material. Les deseo una feliz noche a todos. Muchas gracias por la paciencia y espero que la vida nos dé la oportunidad de volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias. Profe, cuando hemos terminado materias, tranquilo que más que por ahí nos va a tocar. La verdad yo no creo. Cuando ustedes están tan grandes ya siguen con otros rumbos diferentes, otras materias distintas a las de la columna vertebral. Pero igual los vamos a ver en la universidad si Dios quiere. Espero que nos veamos en la universidad. Les deseo entonces una feliz noche. Les voy a poner en la plataforma el video de hoy y les voy a poner también el material que armamos esta tarde-noche. El archivito de Excel, se los voy a poner todo allá. Muchachos, todos los archivos que trabajamos durante el seminario, yo traté de ser juicioso y dejarlos allá como en la plataforma. Si alguno falta, les ruego que me lo digan. Creería que no, pero me lo dicen por favor para ponerlo allá, que toda esa información la tengo guardadita. ¿Listo? Entonces, Listo, profe, muchas gracias. feliz noche a todos, que estén muy bien y muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias, profe. A ustedes. Profe, muchas gracias. A ustedes Dios les pague. Muchas gracias. Gracias, profe, que estén muy bien. A ustedes, chao. Aprovechen estas 2 horitas para que adelanten harto ese trabajo.